Este lunes, la conversación gira en torno a las matemáticas y su profunda relación con la música. Los profesores Raúl Baeza y Sebastián Moya, junto a la conducción de César Jara de Inti Illimani, nos entregarán un panorama muy llamativo que denominamos No hay música sin matemáticas. Un viaje desde Pitágoras a Coltrane. Entrega pensada para el público en general, pero de un gran valor para nuestros estudiantes, quienes tendrán la posibilidad de escuchar de sus propios maestros esta interesante relación en una distendida conversación. The film you're about to see has no characters. If you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies on matter. Everything owes its existence solely and completely to sound.
la relación entre la música y la matemática es natural, incuestionable y estrecha. Ambos son lenguajes universales, que son lenguajes que vienen desde lo abstracto y se desarrollan, digamos, a partir de la creatividad del ser humano, y que también de alguna manera ambas buscan la belleza. Hoy día queremos conversar sobre estas disciplinas, desde luego con las dos personas tal vez más adecuadas en nuestra comunidad educativa, como son el profesor Raúl Baeza y el profesor Sebastián Moya, que nos vamos a invitar aquí. ¿Cómo están, profesores? Hola, hola, ¿qué tal? Bien, bien, aquí estamos, así que encantado de poder tenerlo en este espacio, Ciclo en el Sol. Los días lunes nos hemos dedicado a desarrollar contenidos con estudiantes, con profesores, distintos tipos de contenidos. Y hoy día nos metimos en las patas de los caballos. Nos pusimos a hablar quisimos hablar de dos disciplinas. Tú, Sebastián, profesor de música, ¿cierto? Director también del grupo Atelier. Y Raúl, profesor de matemática, de enseñanza media del colegio. Y le pusimos a esta conversación un título ya grande. Dijimos, no hay música sin matemática. Wow. Queremos ver si es verdad, queremos ver si es cierto, queremos ver qué piensan ustedes y qué podemos conversar acerca de esta disciplina. Y para empezar, solo quiero proponer un tema, esto para iniciar en la conversación. ¿Qué piensan ustedes del concepto música, matemática como dos disciplinas separadas? Ciencia y arte, como que culturalmente en el currículum hoy día las entendemos separadas, cuando pareciera ser que la historia o sus inicios más bien la entiende como estrechamente unidas, digamos. Ciencia, algo serio como el profesor Raúl, y el arte, algo menos serio como el profesor Sebastián. ¿Será tan cierto o no será tan cierto eso? ¿Cómo ven esa a ustedes de los conceptos? Es bien interesante lo que dice César. Bueno, de partida, muy contento de esta invitación y de este desafío que es bien entretenido. A mí me despierta toda la curiosidad a ver qué pueda salir de esta conversación, porque, bueno, decir también a toda la comunidad que el profesor Raúl es un tremendo melómano y amante de la música, y esto un poco también nació porque estaba haciendo unas clases de historia del jazz, y uno de los participantes más activos de esa clase de historia era el profesor Raúl. Y en esas clases conversábamos, debatíamos, compartíamos, muy fanático de Sinatra. Entonces, un tremendo conversador además. Entonces, me pareció bien interesante cuando me propusieron esto, que estuviera mi querido profesor Raúl. Mira, bueno, buenas tardes a toda la comunidad del Sol y a todos los amigos, ¿cierto?, que están también siguiendo esta transmisión. La verdad que es un agrado, ¿cierto?, poder estar acá conversando acerca de matemática y obviamente música. Visiones que son encontradas. Normalmente, digamos, cuando uno llega de un ámbito que es muy racional, muy matemático, muy forzado, tiende a no prestarle mucho, digamos, sentido, ¿cierto?, a lo que es otras artes que están, digamos, cercanas, pero que uno, digamos, no las toca directamente. Sin embargo, en el transcurso, ¿cierto?, uno va descubriendo y va viendo que hay situaciones que son muy cercanas, que están muy relacionadas, o sea, donde de pronto la música ya se encarna, se relaciona, se toma, ya, porque hay demasiados conceptos que están asociados a ello. Totalmente. Y bueno, tomando un poco lo que dice César, claro, es un fenómeno bastante curioso pensar que desde hace mucho tiempo en los colegios pasa justamente lo que dice César, la figura del profesor de matemática, una persona seria, de maletín, de café, muy poco dado a la sonrisa, una persona, y el profesor de música quizá con un poco más hippie o con otro tipo de cercanías, qué sé yo. Claro, y cuando a uno le tocaba estar en el colegio, obviamente uno veía el horario, decía día lunes, 8 de la mañana, chuta, me toca matemática. O me toca matemática de nuevo el martes, o me toca el miércoles, qué sé yo. Y cuando a uno le tocaba música, decía, bueno, me toca música. Exacto. No sé si a ustedes también les pasó en su vida escolar, pero es un clásico de clásicos. Y es bastante curioso porque finalmente, esperemos que esta conversación nos lleve allá. Finalmente, ambas disciplinas
son igual de serias, son igual de importantes y son igual de lúdicas también. Sí, a mí en lo personal me pasaba un poquito lo contrario. O sea, el día que me tocaba matemática era para mí, digamos, jolgorio y lanzar todas las guirnaldas que se podían, ¿cierto? Y tratar de tomar lo más que se podía. Y en cambio, por ejemplo, las asignaturas de música, que recuerdo, ¿cierto? Yo a lo más lo relacionaba con qué sé yo, las partes cuando hablaban de la redonda, hablaban de la fusa, de la semifusa, y hablaba de las relaciones matemáticas, por ahí me interesaba. Pero la verdad que no había como una cosa mayor, aparte que en mis habilidades musicales en ese minuto, ¿cierto? No se desarrollaban, y parece que no se le ha costado desarrollarse en el tiempo, así que, pero es un tema que aún, digamos, hay tiempo. Mientras haya cierto espacio, yo creo que uno puede crecer y puede adaptarse a estas nuevas situaciones. Así es, y fíjate que es muy interesante porque nosotros hoy día como docentes, digamos, entendemos la cantidad de conceptos, la naturaleza que comparten la asignatura, es decir, es muy posible verlas unificadas. Quiero llevarlo a un inicio de esta conversación, que la planteamos cuando nos planteamos el desafío, que era, fíjate el título que le puso mi compañero cuando lo pensó, de Pitágoras a Coltrane. Es un viaje, cómo se ha desarrollado la relación de estas disciplinas. ¿Y por qué Pitágoras, digamos? Porque injustamente, probablemente el profesor Raúl nos irá a ilustrar, injustamente Pitágoras es conocido por su célebre teorema, que parece que además ya era conocido anteriormente, en Egipto era conocido el teorema de Pitágoras. Sí. Pero digamos, esta escuela pitagórica, que por lo demás pareciera ser, por su biógrafo años después o siglos después, es más bien una idea, un concepto de una sociedad, de una búsqueda de un ordenamiento a través de los números como ideas trascendentales, ¿no? Como la forma de entender la realidad. Hay algo también que hoy día es extraño, pero en ese momento no, que era la espiritualidad no podía estar lejos de esto, estaba conectado con eso. Pero los pitagóricos entendían también la forma de curar, incluso la forma de traer este conocimiento al mundo, era a través de la música y lo práctico, es decir, conectar la espiritualidad con los temas prácticos a través de la música. Tú eres, Sebastián, un amante de la historia también. Sí, siempre me ha llamado la atención que todo fenómeno, obviamente, se explica desde su contexto histórico. Entonces yo creo que para dar inicio a la conversación, podríamos, si les parece a mi querido Raúl, vámonos bien para atrás en el tiempo, pongamos ahí el DeLorean y nos vamos. Y claro, uno cuando habla de historia, como que un poco los tiempos, un poco se... Dígame. Colócale por favor al DeLorean la fecha para más o menos ubicarnos en tiempo. ¿Antes o después de Cristo? Antes de Cristo. Perfecto, ya listo. Es bien interesante porque cuando uno habla de estos tiempos históricos, como que el mismo tiempo se relativiza un poco. Porque uno dice, es que esto pasó hace mucho tiempo. ¿Cuánto es mucho tiempo? ¿20 años es mucho tiempo? ¿100 años? ¿200 años? Hace 1000 años atrás, ¿qué estábamos haciendo como humanidad? Hace 2000 años atrás, bueno, Jesús. Pero al minuto histórico donde nos vamos a ir es aún más atrás. Nos vamos a ir a 600 años antes de Cristo. O sea, si nosotros pensamos hoy, siglo XXI, y nos vamos 600 años hacia atrás, encontramos que la humanidad era totalmente diferente hace 600 años atrás. Imagínense 600 años antes de esta época, antes de la época cristiana, digamos, antes del nacimiento de Jesús, 600 años antes, una cantidad de tiempo impresionante. Bueno, ¿qué pasaba hace 600 años atrás? O sea, 600 años antes de Cristo, incluso a mí me cuesta decirlo. Serían 2600 años atrás, 2620 años, una cosa por ahí. 600 años antes de Cristo, existía en la Grecia antigua un concepto bien interesante que dan los historiadores, que es la Grecia mítica. ¿Y qué es la Grecia mítica? Es la explicación de todos los fenómenos a través de dioses. O sea,
el trueno, Zeus, o me enfermé porque Zeus se enojó conmigo, o porque Eolo no sopló, no hubo cosecha, qué sé yo. Bueno, después de ese tiempo, aparecieron algunos pensadores bien interesantes que trataron de explicarse las cosas de una manera más racional, digamos. Porque claro, pensar que fue Zeus, o que fueron los dioses, que fue Afrodita o quien sea, la responsable de mi fortuna o mi desgracia, un poco de partida es bastante cómodo, es bastante fácil, pero deja muchas preguntas sin responder. Entonces aparecieron muchos personajes del mundo de las ideas, digamos, que trataron de un poco explicarse el mundo, ya no a través de los dioses, sino que a través de un poco la realidad, o sea, un poco la observación directa de las cosas. Y ahí aparecen personajes como, no sé, como Tales de Mileto, por ejemplo, que era un naturalista que decía, en realidad, el agua es lo más importante. O sea, todo lo que yo lo puedo explicar con el agua. Interesantísimo. Aparece otro que se llama Demócrito, por ejemplo, que decía, no, en realidad no, esto es más pequeño, esto es el átomo. Imagínate, hace 600 años antes de Cristo ya se hablaba del átomo. Y apareció otro, bien interesante, que es nuestro querido amigo Pitágoras, que dijo, ¿sabéis que en realidad todo se puede explicar a través de los números? Pero cuando digo todo, es todo. O sea, formó esta escuela pitagórica que funcionaba como una suerte de secta, que además decían por ahí que eran incluso como suerte de adoradores de los números. No era una cosa así que te gustaba sumar y restar o dividir, no. Eran tipos que encontraban que los números en sí mismos ya eran casi un objeto de adoración. O sea, tipos fanáticos de la matemática, man. Entonces, se explicaban, no sé, la cosecha con números, el matrimonio con números, la política con números, todo tenía que ser explicado con números, que es una forma bastante interesante de ver el mundo, o sea, y además requiere de una disciplina tremenda, de una cantidad de estudios impresionante. Entonces, bueno, a partir de esta escuela pitagórica, aparecen posteriormente otros pensadores que tomaron todas estas premisas de la escuela pitagórica, y aparece el concepto bien importante, que es el concepto de matemata, que eso ya siglo IV, 2 siglos después, siglo IV antes de Cristo. Y aparece esto que es bien interesante porque las matematas presentan 4 pilares fundamentales del saber humano. O sea, yo tengo 4 pilares que son sobre los que se sostiene todo. Y esos 4 pilares eran, cáchate, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Es muy interesante eso. Incluso después, siglos después, en la Edad Media, se va a estudiar. Las universidades van a tener 2 tipos de líneas de estudio, digamos. Las artes liberales se llamaban, que por un lado era el trivium, que eran las artes como elocuentes, la retórica, la gramática, y las importantes, las trascendentes, que eran el quadrivium, que era la matemática, como tú dices, digamos la aritmética, la astronomía y la música. Y eso va a durar hasta la Ilustración, digamos. O sea, tuvo un nivel de importancia y de trascendencia tremendo. Hay un espacio que me gustaría a mí recobrar un poquito de lo que plantea Sebastián, que tiene que ver justamente con Pitágoras y la importancia de él. La verdad que en relación a Pitágoras hay muchas lucubraciones, porque la verdad que él, de acuerdo a su forma de trabajar, él no era de anotar cosas, no era de hecho, digamos, como la idea de la secta, del grupo donde estaban, era que no se transmitía la información, no se pasaba. O sea, digamos, el que la pasaba era un traidor, ¿ya? O sea, hoy día lo que estaba contando Sebastián, ¿cierto? Sería un tremendo traidor que estaba contando, y César, digamos, de que está usando, ¿cierto?, la escuela pitagórica, y los pitagóricos tendrán que saberlo, ¿ya? Eso está más que claro. Pero obviamente que era una escuela muy cerrada, entonces muchas cosas de las que nos han llegado, digamos, por justamente algunas personas que quisieron después presentar y llevar, digamos, lo que había dicho el maestro. La escuela pitagórica, para decirlo cierto en términos prácticos, ellos explicaban todo en relación a todo el universo, en relación a idea de número y a concepciones geométricas.
el punto, 3 puntos representaban un triángulo, y a través de eso empezaban a mirar las constelaciones. O sea, había toda una idea, ¿cierto?, de guiar el mundo a través, digamos, de los números. Otra cosa que es importante, porque esta escuela no solamente era preocuparse de los números, no es como decir, oye, hoy día nosotros conocemos y lo aplicamos en toda la enseñanza media y también en la universidad, el teorema de Pitágoras, ya, que es famoso teorema de Pitágoras, ¿cierto?, que A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado, ya, o sea, las áreas construidas sobre los catetos es igual a la suma de los catetos, ¿cierto?, es igual al área construida sobre la hipotenusa, que es, digamos, como la cosa más importante o más conocida de Pitágoras. Sin embargo, la verdad que esta escuela de Pitágoras, esta escuela, digamos, que se formó ahí, tenía otro sentido, y tenía un sentido más profundo, y ese sentido más profundo era, de alguna manera, que lo que ellos hacían también sirviera para que la gente se curase, para que fuera, digamos, una sanidad al alma. ¿Se curase como, maestro? Se curara, perdón, se curara. De sanidad, maestro, ya. Salud por eso. Ya. La idea, ¿cierto?, entonces era que a través de la música, ellos generaban curaciones. Y hay una anécdota que es bien simpática y que la voy a comentar acá. Ocurre que en algún minuto se cuenta, ¿cierto?, porque la verdad que todo esto está, situaciones que se han ido pasando, que Pitágoras estaba como muy descontento cómo sonaban las liras, ya, porque él quería, digamos, un sonido como perfecto, ya, y sentía que la afinación de las liras no estaban en forma adecuada. Entonces él, en sus caminos, de pronto recorriendo esos espacios que él tenía, de pronto pasa frente a una fragua, ¿ya?, y escucha el sonido de los martillos. Y al escuchar el sonido de los martillos, en algún minuto sintió que algunos golpes eran muy armónicos, ¿ya? ¿Y qué es lo que hizo él? Entró a ese lugar y empezó a mirar y se dio cuenta que aquellos martillos que tenían, digamos, de alguna manera una proporcionalidad en sus masas, generaban un sonido más armónico, más agradable al oído, que aquellos que de pronto se mezclaban, que tenían que no eran proporcionales. ¿Y qué es lo que hizo él? Él generó entonces, a partir de eso, generó un sistema que hasta el día de hoy se llama, ¿cierto?, afinación pitagórica, donde él a través de eso generaba afinación de los instrumentos, y obviamente los instrumentos después ya podían tocar de buena forma, y eso era sanidad para la gente, porque a él le interesaba mucho el tema de llevar una música perfecta para que también eso fuera sanidad al cuerpo, al alma, y obviamente pudiese, digamos, trabajar mucho más efectiva a las personas. Exacto. Es súper interesante. Es muy interesante eso. Fíjate que hay una idea muy interesante en la escuela pitagórica. No sé si ustedes han escuchado digamos, cuando se hablaba de la música de las esferas, así lo llamaban. La música de las esferas era como entendía la escuela pitagórica la relación del cosmos, digamos, que el cosmos es el orden a través de los números, y le llamaba música de la esfera, digamos, suponían los pitagóricos que el movimiento de los cuerpos celestes tenía que sonar si estaban en movimiento, y ese orden total, digamos, era hacia donde había que acercarse, y como bien dice Raúl, de esa manera se podía lograr la sanación, digamos, ¿no? Volver a esa unidad, volver a ese orden, a ese cosmos, a través de llegar a la música de la esfera. ¿Cuál es la música de la esfera? Finalmente el silencio, es decir, todo sonando y logrando esa unidad. O sea, es bellísimo como concepto, digamos. Pero como bien dice Raúl, nosotros no estamos preparados para lograr ese entendimiento. Entonces, ¿cómo logramos el entendimiento? ¿Cómo nos sanamos? A través de las proporciones, a través de los números, a través de la relación que existe entre los números. Y por eso Pitágoras, todos conocemos esta relación entre las cuerdas, ¿no? Que en el fondo es la proporción de un número, del 1, el 1 con el 2, que va a ser la primera relación, digamos, que es natural, ¿no? Que la relación entre el 1 y el 2, las vibraciones provoquen una vibración consonante que va a ser la octava, y la relación entre el 2 y el 3 va a ser la quinta, y se va a provocar lo que dice el profesor Raúl, que es la afinación de los instrumentos en forma natural, la afinación pitagórica. Es muy interesante. Vamos a seguir conversando de Pitágoras, pero mira, les sugiero, les pediría que compartiéramos con las personas que nos están siguiendo un video donde podemos graficar todas estas ideas
porque hay mucha información y es además muy importante para el desarrollo de la música, de toda la historia de la música en adelante. Yo voy a extraño. Vaya, debe ser un animal muy raro. De tontos, vengan aquí. ¡Qué raro! Raíces cuadradas. Pi es igual a 3.1415 92653589747, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! Hola, Donald. ¡Ese soy yo! ¿Dónde estoy? Estás en la tierra de las matemáticas. Matemáticas. Eso no existe. Es un lugar muy interesante. ¿Y usted quién es? Soy un espíritu, el espíritu de la aventura. Fantástico. ¿Qué haremos? Vamos a recorrer la maravillosa tierra de las matemáticas. Matemáticas. Eso es para locos. ¿Locos? Un momento, Donald. ¿Te gusta la música, no es cierto? ¿Qué? Bueno, sin matemáticas no podría haber música. Bah. Ven, vamos a la antigua Grecia durante el tiempo de Pitágoras, un gran loco según tú. ¿Pitágoras? El padre de las matemáticas y la música. Matemáticas y música. Te vas a dar cuenta de que existen matemáticas aún en lo que menos te imaginas. Mira, primero necesitaremos un hilo. Hay que ponerlo bien tenso. Tócalo. Ahora divídelo en dos. Tócalo otra vez. ¿Te das cuenta? Es el mismo tono, pero una octava más alta. Vuelve a dividir la sección. Y la siguiente. Pitágoras descubrió que la octava tenía una proporción o radio de 2:1. Mediante simples fracciones, logró esto. Y de esta armonía matemática nació nuestra escala actual. Caramba, de veras que hay matemáticas en lo que menos se piensa. Pitágoras dio a conocer su descubrimiento a sus amigos, una fraternidad de matemáticos conocida como los pitagóricos. Estos hombres acostumbraban reunirse en secreto para discutir sus descubrimientos matemáticos. Solo miembros de la fraternidad podían asistir y se identificaban con un emblema secreto. Veamos cuál es el tópico del día. Es una sesión musical. Hay que ponerle ritmo. Pitagóricos con su fórmula matemática pusieron las bases de nuestra música actual.
Después de ver este video, nos dimos cuenta, ¿cierto?, que Donald, que era, digamos, un escéptico, ¿cierto?, de la matemática y de los aportes que pudiera hacer esta a la parte musical, la parte artística en general, se dio cuenta, digamos, de que no era tan así. Y se produce, ¿cierto?, en base a las vibraciones, se producen, digamos, diferentes sonidos, ¿ya? Y eso va generando también, digamos, notas especiales, ¿ya? Y esas notas especiales, ¿cierto? Los expertos, como el caso de nuestro querido amigo Sebastián, puede, digamos, trasladarlo, ¿cierto? Y nos puede explicar y nos puede llevar un poquito ahora justamente a la parte musical. Querido Seba. Mira, súper interesante porque, tomando un poquito de lo que estábamos hablando de Pitágoras, hay algo que es clave en esta conversación, que es que estos amigos pitagóricos trataban de explicarse todo con los números y vaya que les dio resultado. Pero hubo un pequeño problema que tenían, problema entre comillas, digamos, que tenía que ver con algo súper importante y que sin cuya existencia no existiría la música, que es el movimiento. Explicarse el movimiento con números es una actividad increíblemente compleja, porque el movimiento supone la existencia y posterior inexistencia de algo inmediatamente. Es una cosa bastante compleja. Entonces, ¿cuál fue la disciplina que llevó a estos pitagóricos a poder conjugar los números y el movimiento? Bueno, fue la música. Y es cuando entendemos esto, es una cosa genial. A mí me vuela la cabeza pensar que hace tanto tiempo, pero no tanto tiempo de ahora, hace tantísimo tiempo antes de Cristo, había gente dedicada a pensar en esto, sin computador, sin luz eléctrica, sin calculador, sin nada. O sea, una cosa genial. Bueno, y importantísimo también, porque hablamos de matemáticas, ya dijimos que las matemas, qué sé yo, y hablamos de música, pero también es súper interesante un poco conceptualizar esto, porque hablamos de música, qué sé yo, pero finalmente el concepto música, ¿de dónde carajos viene? Bueno, el concepto música viene, y esto es súper importante, viene del griego, obviamente, musiké. ¿Qué significa esto? Que es algo relativo a las musas. Súper interesante porque según la cultura griega, eran las musas, que eran hijas de Zeus, las que iluminaban a los hombres, a las personas, y le entregaban el don de la música, el don del teatro, el don de la danza, qué sé yo. Y aparecieron entonces, apareció un concepto que se llamó musiké, pero que no tenía que ver solamente con la música, sino que ahí estaban englobadas una cantidad pero impresionante de disciplinas. ¿Cuál es la curiosidad de esto? Es que todas estas disciplinas contemplaban el movimiento. O sea, poesía. ¿Por qué? Porque cuando yo recito una poesía, la poesía existe solamente cuando está saliendo de mi boca y va muriendo ahí mismo. Es maravilloso. Y si lo pensáis de una forma filosófica, es bellísimo. La ejecución del aulo, de la lira, la comedia, la tragedia, la danza, qué sé yo. O sea, el bailarín está bailando y eso existe solamente en ese minuto efímero en que el bailarín está haciendo su danza. O el acorde suena en ese minuto efímero y después se va. Entonces, estas disciplinas que contemplaban el movimiento se llamaban musiques. Habían otras disciplinas artísticas, como la pintura, como la escultura, como, no sé, la arquitectura, que no se consideraban músiques. ¿Por qué? Porque no se mueven. Permanecían. Yo veo una escultura y la escultura está siempre ahí. Para siempre. Estática. Claro, es estático. La arquitectura ya estático y además en cierta medida funcionales. O sea, la arquitectura yo la necesito para, la escultura la necesito para ciertas cosas, que sí, eran más utilitarias. Por lo tanto, como estas músiques nacían y morían en el instante, y aquí aparece lo que dice César, que es maravilloso. ¿Cuál es la explicación? La explicación es divina. ¿Por qué? Porque quizá ver todas las cosas con ojos del siglo XXI es un poco complejo, porque en algún minuto nuestra
de nuestra intelectualidad, no sé cómo decirlo, como nunca creo yo que la espiritualidad se ha alejado increíblemente de la racionalidad. O sea, al punto de que poco menos que no puede ser científico y creer en Dios. Incluso parece que fueran antagónicos. Algo bien raro que yo, sin duda que se ha exacerbado mucho más en este tiempo. Pero en la antigüedad no había ninguna duda de que eso era un todo. Entonces, claro, como estas músicas nacían y morían ahí mismo, claro, eran obras divinas. Y como eran obras divinas, era de creación divina, las diosas eran todas mujeres. ¿Por qué? Porque era algo fértil, era algo fecundo. Entonces es bien interesante cuando uno entiende este fenómeno del todo como algo súper orgánico, no algo forzado, no es algo tan separado como hasta ahora, que al punto de que, volviendo a lo que estábamos hablando, al punto de que parece que la matemática fuese una cosa que no tiene nada que ver con la música. O sea, lo que enseña el profe de matemática, usted maestro, no tiene nada que ver con lo que enseño yo en mi sala. Y desgraciadamente ha sido fomentado esto, porque en el fondo también hay un fomento de esto, de parte de vaya a saber quién o quiénes, que en el fondo un poco normalizan aquello. Porque en el fondo, cuando uno está más chico, no se cuestiona eso. Uno en realidad cree que en realidad la música y la matemática no tienen ninguna relación. O sea, ¿qué relación hay? En el fondo, y la típica pregunta, yo creo que a usted le debe cargar esa pregunta, maestro. ¿Y esto que estamos viendo, profe, para qué sirve? No le va a pasar. No, fíjate que en relación a ese mismo tema, Seba, bueno, en el tiempo uno aprendió a escuchar esa pregunta, pero también ha aprendido, ¿cierto?, a responder ese tipo de preguntas. Y la verdad que cuando uno comenta con los chicos, la verdad que hay mucho camino por recorrer, hay muchas cosas donde uno puede, digamos, aplicarla. O sea, de hecho, prácticamente yo le digo, camina y ve, ¿qué es lo que estás usando ahí? ¿Qué estás haciendo cuando tú caminas? ¿Qué haces cuando tú, no sé, cualquier actividad? Yo le planteo cualquier actividad y obviamente que ellos se ven involucrados a tener que utilizar algo de matemática. Y en este caso la música, como bien decía César al principio de la jornada, obviamente que tiene patrones y obviamente que es importante que los chicos vayan de alguna manera, ¿cierto?, ya recibiendo ese tipo de relaciones y que uno, y como bien decía Sebastián, que uno no sea, digamos, como tan lejano y separe el tema matemático del tema musical, porque de pronto el matemático, el que es matemático tiende a menospreciar al que es artista. Ya por una cuestión natural, o sea, como que es de menor nivel. Yo he sentido muchas veces eso, maestro. Sí, no, de verdad. O sea, de menor, no de parte suya, obviamente. No, de menor, no, porque he aprendido, en el Sol he aprendido, ¿cierto?, justamente a valorar este tipo de cosas, pero obviamente que sí, o sea, se tiende a pensar justamente eso, o sea, la persona que hace poesía, la persona que hace música, claro, que hace arte, obviamente que no es, entre comillas, digamos, como valorado en su justa medida, y yo creo que ese es un tema que como país nosotros tenemos que enfocar y tenemos que realinear, porque la verdad es que creo que hay harto que aprender de eso. Es parte de nuestra tarea en la escuela, porque, mira, como lo decía adelante, la importancia que uno ve hoy día en revisitar el conocimiento antiguo, por ejemplo, es porque tiene mucho sentido, es de un sentido común, lo diríamos hoy día, ¿no? Que se ha perdido. Y la pregunta, ¿por qué se volvió? ¿Por qué se perdió? ¿Por qué se volvió tan natural entender las cosas por separado? Sí. Probablemente... Explícamelo, por favor, César, ¿en qué minuto? Yo no lo puedo... Dame la respuesta. Solo podría intuir algunas lecturas que hace la historia, que nos ayuda. La historia se construye a veces con intereses, pero si la releemos, digamos, hay instancias, hay momentos en los cuales son puntos de inflexión para la humanidad, digamos. Y la Edad Media fue un tiempo muy largo, ¿no? Estamos hablando de 15 siglos. Sí. Es un tiempo enorme donde el currículum, digamos, o sea, que se enseña, o estaba en la iglesia o estaba revisitando los clásicos griegos, digamos, eso era. Pero por ahí, por el siglo XVIII más o menos, hay un proyecto que se llama la Ilustración.
después del Renacimiento, cuando viene el proyecto humanista que separa las artes, las humanidades y la ciencia, para que hubiera especialización y para que hubiera la búsqueda que se va a profundizar posteriormente con la Revolución Industrial. Sociedad de la cual nosotros somos hijos todavía, o deberíamos decir hasta el siglo XX, porque el tema es que durante el siglo XX eso sirvió probablemente para crear la sociedad industrializada o la sociedad especializada, donde cada uno tiene que estudiar lo más posible un área y ocuparse, ¿no?, de eso. Dejando de lado la integración de los saberes, como tú decías, algo incomprensible para un sabio de la antigüedad. Eso que pareció servir mucho en el siglo XX, hoy día en el siglo XXI es totalmente revisable, porque el mundo no puede estar más integrado, porque hoy día sabemos que todo funciona con todo, a una capacidad de velocidad impresionante. Hoy día hay sociólogos que decían, por ejemplo, los niños hoy día son saberes mosaicos. Tú no le puedes pedir que sepan solo una cosa y que después aprendan la otra, porque la cantidad de estímulos es como si tuvieran un mosaico al frente donde todo sabe y todo lo pueden relacionar, porque el estímulo de aprendizaje es enorme. Ahí no sé si nos podemos explicar a través de eso, pero en el fondo hay un proyecto de sociedad de tradición, digamos, que ha quedado muy, muy aferrada a tener las disciplinas por separado. Pero como bien dice Raúl, y aquí lo llevo a este tema, efectivamente, si escarbamos un poquito y revisamos, la música, que es nuestro tema hoy día, con las matemáticas, comparten cosas que son esenciales. Comparten ser lenguajes universales, es decir, que buscan ideas trascendentales para poder, desde lo abstracto, crear lenguajes, ¿cierto? Sean combinaciones, patrones, temporalidades, simetría, por ejemplo. El tema de la simetría en la música, el desarrollo de la música adopta, por ejemplo, uno de los grandes valores que tiene es haber creado estructuras, arquitecturas, a partir de patrones y de formas que son comunicables y que son parte del lenguaje, que son tremendas. El tema de la simetría, por ejemplo, a mí me impresiona mucho pensar en los genios como Bach o Beethoven, por ejemplo. Mozart, por ejemplo, escribió un dueto que se llama el dueto del espejo, no sé si tú lo conoces, Sebastián. Sí. Que es una partitura que está así, tú la miras, está perfecta. Y es para dos, pero ¿cómo? Si es una sola partitura, bueno, dar la vuelta. Y al dar la vuelta, el otro la toca del revés y se van encontrando y está perfectamente escrita. O Bach, por ejemplo, que hizo una obra que se llama El arte de la fuga. Y la fuga es un tema que dura nada y creo que alcanzó a hacer 14 fugas con eso y fue inconcluso, no alcanzó a terminarla, donde hay fugas espejo, donde hay canon, donde hay retrogradación, es decir, una empieza por aquí y la otra empieza por allá, es decir, una búsqueda de la simetría y del juego, que son elementos muy comunes entre la música y la matemática. Y hay a mí me pasa, yo creo que también te ha pasado, que uno mira para atrás y dice, ¿y cómo? Pero ¿cómo llegaron a este nivel de perfección, a este nivel? Una cosa es impresionante, o sea, la fuga misma es un arte tan difícil, es tan complejo, porque es la matemática misma aplicada a la música, pero no deja de ser nunca audible, no deja de ser nunca algo musical trascendente. O sea, a mí me parece, me causa siempre una fascinación absurda, digamos. Yo no logro entender cómo se llegó a esa maravilla. Mira, perdone, Cevita, yo lo que pienso en relación a estos grandes genios, pues la verdad que los genios, digamos, no solamente están desarrollados en una área, ya, de hecho veíamos el caso de Pitágoras, pero veamos el caso de los grandes pintores, ¿cierto?, que tienen un desarrollo en diferentes áreas, o sea, no son limitados a un solo espacio, ¿ya? Y obviamente que en ese sentido los creadores musicales también tenían muy claro el tema, lo que decía César, ¿cierto?, de la simetría, de la forma, digamos, cómo se relacionaban, de las relaciones, de las proporciones. O sea, ellos tenían todo un mundo matemático asociado con el cual ellos podían jugar. Lo que pasa es que normalmente eso no lo compartían, o sea, para ellos, digamos, ellos no andaban como divulgando en la calle, ¿cierto? Oye, hoy día hice tal o cual cosa, sino que ellos lo creaban, lo generaban y estaban en su espacio y después lo compartían. Y después, digamos, eran los críticos, la gente que estaba ahí, la que de alguna manera se tenía que entender. Es como entender un cuadro de Picasso, es como entender, ¿cierto?, un cuadro de Van Gogh el día de hoy, ¿cierto?, en la cual, digamos, ellos desarrollaban todo su talento, donde plagaban todo lo que tenían.
y obviamente que los demás, nosotros, a posteriores, ¿cierto? Hemos tenido que ir readecuando, reinventando, hemos tenido que ir, digamos, como viendo qué es lo que ellos pensaban, qué es lo que hacían, ¿ya? Pero en realidad, en relación a estos grandes músicos que planteaba César, ¿cierto? Creo que para mí tiene que haber habido una base matemática muy profunda en ello. Claro. Y hay grandes matemáticos también que pensaban que la música estaba, sin ser músicos, veían la matemática en la música. Leibniz, por ejemplo, por ahí leía que decía, siendo racionalista, decía que la música era algo así como era como la aritmética inconsciente, ¿no? Es como estar siempre haciendo matemática desde la música. O el mismo Einstein, por ejemplo, que sabemos que era un violinista, digamos, o sea, era muy cercano a la música. Sí. Me acordé de una frase que decía el propio Patomás, digamos, yendo más cerca, que decía que la música es la matemática transida por la emoción. En fin, hay una cuestión que las mantiene cerca, que no puede, que como que la tradición de la educación las ha hecho separadas, como decíamos, por la especialización, pero tal vez nuestra misión ha sido también un poco revolver eso en el colegio, digamos. Hemos hecho algunos intentos de conectarnos. Bueno, esto mismo es una instancia para poder revisar esas cosas, ¿no? Totalmente, sí, me parece que estaba tan entusiasmado cuando me invitaron a esta conversación, porque me parece genial, digamos. Me hubiese encantado haber tenido una conversación así entre mi profe de música y mi profe de matemática en el colegio. Y yo no los veía tan lejanos. Eran dos personas totalmente diferentes. La profe de música era un tipo de personalidad, qué sé, y el profe de matemática, bueno, que aprovecho de también, que el profe de matemática lo quiero muchísimo y falleció este año. Y un poco él me ayudó a que despertara en mí todo ese gusto por la matemática, Luis González de Curicó. Así que también aprovecho de dedicarle esta conversación a él, digamos, porque sin duda que los maestros, vaya que son importantes en que una cosa te guste a priori o te desagrade. Es impresionante lo que puede influir un maestro. Entonces yo estoy muy contento, digamos, de que se den estas instancias en el colegio. Oye, y pensando en eso, le hago una pregunta a los dos como profesores. Nosotros vamos a desarrollar, por supuesto, muchos más proyectos integrados en el colegio. Lo hemos conversado muchas veces, tenemos que ingeniarnos, aquí no hay recetas, ¿no? En el fondo es volver a unir los saberes para poder crear una educación más integral. Pero a mí me da vuelta siempre una cosa, que lo dijiste tú delante. Los niños, en general, ven el mundo, lo observan, lo perciben desde su mundo como niños. Y nosotros, desde temprana edad, intentamos pescarlos y jalonearlos, ¿no? A las distintas disciplinas, a los distintos saberes. Claro. Esto, incluso en música. Esto es bonito, esto es feo, claro. Este sonido, esto es ruido, qué sé yo. Fíjate que a mí me gustaría, perdón, César, sí, comentar en relación a algunas cosas que me han pasado, digamos, en el tiempo, justamente en el colegio. Situaciones que de pronto, por ejemplo, ahí me he enfrentado con chicos que obviamente son difíciles, son complejos, ya en su personalidad, en su ambiente, ya en la forma como ellos visualizan, digamos, su mundo cercano. Y de pronto lo he encontrado haciendo música y la verdad que son personas absolutamente distintas. O sea, cómo de pronto justamente ese tema, lo que hablábamos, volvemos un poco a lo pitagórico, cómo de pronto eso que está ahí, ya la música te puede, digamos, sacar, te puede retrotraer, ¿cierto? Toda esa parte importante, volverte, digamos, a ser una persona que puede tener muchos valores, que puede, digamos, ser positivo para su comunidad, que puede, digamos, tener un sentido de vida, o sea, tantas cosas que de pronto uno ve a través de eso y que uno lo enfoca y que la verdad que de pronto uno queda sin palabras. Así es, totalmente. Bueno, la música tiene ese poder y por eso lo que decía recién era que me parece personalmente que uno de los grandes esfuerzos que tenemos que hacer como educadores es tratar de cambiar estas visiones, pero no en cuarto medio, no en tercero medio, en kinder, claro. En kinder y pre-kinder, si logramos que los niños en pre-kinder absorban los conceptos
como herramienta para percibir el mundo y de esa manera poder involucrarse en las distintas formas de conocimiento y asimilarlas así, unidas, vamos a tener niños que van a hacer relaciones, que no van a entender las cosas por separado, que van a poder relacionarlas con naturalidad y desde digamos, cuando vayan creciendo. Eso es uno de los valores que la educación, una educación moderna debiera perseguir, ¿no? Sí, sin duda. O sea, hacer una suerte de revisión y revisita al pasado, digamos, a este pasado donde en realidad el conocimiento no está individualizado, digamos. O sea, un conocimiento depende de otro y está todo entrelazado, y cuando entiende ese entramado, puede entender, digamos, el todo, que es un poco lo que andaban buscando varios matemáticos, varios músicos también, así como el todo, de dónde somos, para dónde vamos. Claro, finalmente, esta especialización que no es algo malo, ¿eh? O sea, la especialización también respondió a un momento histórico súper importante. O sea, toda esta evolución tecnológica que hemos tenido un poco se debe a eso. Pero también esa especialización en algún minuto tiene que llegar a una integración. Fíjate, o sea, que... ¿Mm? Perdón, Cevita. Por favor. Acá, por ejemplo, yo relaciono algo y siento que, o sea, yo en este momento estoy recibiendo también un desafío, ¿ya? Y lo estoy tomando como tal. Y tal como dice César, o sea, acá también el desafío va en ambos sentidos. En el caso, estoy enfocándome en nuestro colegio, ¿ya? Y estoy viendo, ¿cierto?, que el desafío va hacia los profesores del área musical, para de alguna manera, ¿cierto?, cuando vayan a trabajar con los más chiquitos, ¿cierto?, ellos puedan también decirle, o sea, esto es una fracción, acá esto se está segmentando, acá hay una separación, y que también el profesor de matemática que está haciendo clase en ese curso, también en algún minuto, ¿cierto?, trabajen en forma colaborativa para indicarle también, ¿cierto?, que esto acá es una separación, que esto es una proporción, explicársela, digamos, en su lenguaje, en su forma de trabajar, que siento que yo por lo menos he trabajado con los profesores de enseñanza básica y la verdad que ahí yo me saco el sombrero porque tienen una claridad, ¿cierto?, para poder explicar y para poder trasladar en forma muy gestual, en forma muy didáctica, ¿cierto?, los contenidos hacia sus estudiantes. Entonces yo creo que es una forma de que tenemos que de alguna manera ensamblar esas dos cosas, porque creo que hacia allá nos llama, o sea, no hay otra posibilidad de crecimiento. Y tienes razón además, o sea, en el profe de básica se da perfectamente esto que estamos hablando, porque en su formación misma tiene que saber de matemática, de lenguaje, de historia, de música, de arte. Es impresionante. Ahí está un poco de lo que estamos hablando. Me permito hacer un comentario a propósito, porque trabajamos un poco en esa idea con mi querida Olivia Concha. ¿Te acuerdas de nuestra profesora que nos acompañaba en alguna asesoría? Las memorables charlas muy interesantes. Claro, y ella nos decía, mira, en los niños pequeños, por ejemplo, somos mucho más visuales, naturalmente visuales, y por eso usamos la visualidad de una manera muy natural. Pero el sonido también es una forma de usar, digamos, de usar conceptos, en el fondo, haciendo analogía. Si trabajamos con el color y dejamos que los niños metan la mano en la pintura para trabajar con el color, dejemos que metan la mano en el sonido. ¿Por qué no podemos palpar la materialidad del sonido? Y el sonido significa entender física. No le hablemos de do o de re, si después igual va a aprender la partitura. Pero si el niño logra entender que el sonido es maleable, es usable, es aplicable, es medible, Total. En fin, es un material con el cual yo puedo percibir y trabajar en lo sensible, es maravilloso. Total, sí, claro, o sea que le tomáis un poquito de agua a la botella y te va a sonar distinto, le tomáis otro, te va a sonar diferente, es maravilloso. Ahí es donde volvemos a lo que yo planteaba antes, la anécdota de Pitágoras, cuando se va frente a las fraguas, ¿cierto?, y están golpeando los martillos. O sea, hay montones, ¿cierto?, de opciones similares, con vasijas, con diferentes objetos, ¿cierto?, que uno puede ir trabajando y que obviamente puede de alguna manera acercar a los más chiquitos, ¿cierto?, justamente a esta situación. Oye, Raúl, y te hago una pregunta, o más bien te acerco a un tema. Esto es como lo natural que hemos ido percibiendo de la manera en cómo podemos relacionar más de cerca estas disciplinas. Pero también la música y la física, y como vemos que está todo relacionado, podría servirnos
también para comenzar a desarrollar conocimientos más complejos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no sé, la música contemporánea, por ejemplo, algo que incluso a los músicos nos cuesta acceder, porque son búsquedas mucho más, ¿cómo decir? Donde se ponen en colisión algunas ideas, ¿no? Pero hay músicos que han utilizado, digamos, teoremas matemáticos para crear música. Hay músicos que usan la aleatoriedad, por ejemplo. Mira, el título de esta conversación decía para llegar a Coltrane. Claro. La aleatoriedad en el jazz, por ejemplo, significa que después de tener elementos uno puede tratar de traspasar barreras, invitar a los jóvenes en que en el fondo se enfrenten con libertad, porque la matemática puede volverte más libre también, así como la música puede volverte más libre. Totalmente. Hay una, no sé, por ejemplo, en la música contemporánea se relativiza el ruido, de la música, del sonido, digamos, como gusto musical, como experiencia estética, porque puedes buscar otras cosas. Por ejemplo, no sé, hay música que se hace con fractales, por ejemplo. Los fractales que son estas relaciones, digamos, en geométricas hacia el infinito, digamos, o sea, que se replican a sí mismas. Sí. Hay una relación entre la música y la matemática también en profundidad que uno pudiera ir tratando de descubrir, ¿no? Sí. La verdad que hay una relación. Hace poquito estuve, digamos, en un concierto justamente con una explicación, más bien en un taller profundo, donde había una pianista que es matemática, y ella explicaba, digamos, que los grandes compositores del siglo XX justamente han estado trabajando haciendo modificaciones, están trabajando, ¿cierto?, como si esto fuera un plano cartesiano, y donde de pronto plantean simetría, donde plantean semejanza, donde hay isomorfismo, donde hay una serie de conceptos matemáticos que están de alguna manera relacionados y que obviamente se están utilizando mucho. De hecho, por ejemplo, tú hablabas en algún momento de Coltrane, ¿cierto? Y bueno, el Coltrane es un tipo que es generoso, ¿cierto? Ahí ya se está relamiendo ahí con el tema, ¿cierto? Me encanta Coltrane. Un desorden ahí, pero ya que quedaba así como que de pronto o lo escuchaba y o no lo escuchaba, o sea, pero era el tema. O sea, hoy en día creo que sí, o sea, la matemática, de hecho, digamos, hay un cambio en este momento de plan curricular para tercero y cuartos medios, donde se van a estar trabajando temáticas distintas y donde de pronto, digamos, igual en nuestro colegio, ¿cierto?, se está dando, digamos, se están dando, ¿cuánto se llama?, electivos de música, donde de pronto también, digamos, yo creo que se podría abordar el tema justamente de estas nuevas líneas de trabajo para poder comprender digamos, a la gente que está haciendo hoy día música, porque en realidad música, matemática, o sea, hoy día se está utilizando mucho esa concepción. Bien interesante, porque a propósito de lo que dices tú, César, de la música docta, bueno, obviamente en el jazz también se dio mucho esa búsqueda de nuevas sonoridades, de romper las estructuras, claro, todo un poco de la mano de la matemática, incluso quizá inconscientemente, porque este concepto de música aleatoria está muy bien graficado en un disco que es una cosa, pero que es una locura, que es un disco que hizo Ornette Coleman a doble cuarteto. ¿Qué significa eso? Que puso acá en la derecha un cuarteto sonando, puso en la izquierda otro cuarteto y le dijo, ya, pequeñas pautas, pero así pautas musicales mínimas, así como en el fondo para un entendimiento mínimo, así como si estuviéramos hablando los dos y dijéramos, ya, ¿vamos a hablar en español? Sí, ya, perfecto, vamos. Y los puso a tocar juntos y grabó todo lo que estaba pasando, y en el oído, en el R está un cuarteto, en el L está otro cuarteto. Si tú sacáis un fono, escucháis un cuarteto y es mortal, porque además un musicazo que está tocando ahí, musicazos todos, y te sacáis otro, está sonando el otro cuarteto, y cuando ponís los dos juntos es una cuestión increíble. Qué buena. Es una cosa, es maravillosa, increíble, o sea, lo que se logró ahí, claro, toda esa búsqueda me parece a mí una cosa notable. Claro, es utilizar la matemática, como decía Raúl, inconscientemente, finalmente. Pero sin duda que si yo empiezo a hacer las relaciones respectivas, claro, resulta una cosa increíble. Y ahí te das cuenta que la relación de la música y la matemática está en toda esa forma, y el cerebro humano las percibe
con la neurociencia hemos podido tener mucha información nueva que realmente es impresionante cuando revela cómo el cerebro funciona y absorbe de qué manera, digamos, absorbe estos elementos que se entregan a través de la música y la matemática. Mira, los quería invitar a ver un video a propósito de estas relaciones para que vayamos teniendo ejemplos gráficos. Genial. Dale. Desde bebés respondemos a las melodías antes que a la comunicación verbal. La música suave nos relaja y la música armoniosa nos anima. Pero ¿cómo es posible un efecto tan profundo de la música en la emocionalidad y la fisiología humana? Después de todo, la música son solo vibraciones en el aire producidas por movimiento de algún material. Las moléculas de aire son empujadas a través de pulsos continuos, que conocemos como ondas. Nuestro oído transforma esos golpes de aire en señales eléctricas que llegan al cerebro y es él quien realiza todo el trabajo, interpretando esos impulsos como sonidos. Una onda tiene altura, que el cerebro interpreta como volumen, y la distancia entre ondas causa un efecto muy interesante. Puesto que la velocidad a la que se mueve el sonido en el aire es siempre la misma, 343 metros partidos por segundo, si la distancia entre los pulsos u ondas cambia, el cerebro lo interpreta en forma distinta. Si es pequeña, el sonido tendrá un tono más agudo. Si es mayor, será interpretado como un tono más grave. Pero aquí ocurre algo extraordinario. Nosotros solo percibimos como música los sonidos que siguen un patrón matemático definido. Bello, ¿no? Ahora escuchen esto. Puedo hacer algo igual de desagradable con este mismo instrumento. ¿Por qué no nos parece igual de bello si son las mismas notas o teclas? Este es un Do. Si lo toco con un Do sostenido, no suena muy bien, ¿no es cierto? Pero si lo toco con su octava, que es otro Do, pero al doble de su frecuencia, ahí sí suena hermoso. A esto se le llama sonido armónico, y es el más sencillo posible. Una nota y el doble de ella, es decir, una relación de 1:2, y es la que mejor suena al oído. Por supuesto, hay otras combinaciones armoniosas y con otras relaciones de frecuencia. La quinta perfecta, un Do con un Sol, es la relación de frecuencias de 3:2. La cuarta perfecta, un Do con un Fa, es decir, 4:3. Y de esto se trata la música, de la combinación de notas definidas por las relaciones matemáticas sencillas de números enteros. Y si no se cumplen las reglas, sabemos instintivamente que algo anda mal. ¿Pero por qué las proporciones matemáticas sencillas tienen un efecto tan profundo en nuestro cerebro? No hay nada que haya codificado el cerebro humano que no tenga el valor supremo de la supervivencia. El cerebro está diseñado para detectar patrones y puede rellenar con información aquellos patrones incompletos, como en los recuerdos o en lo que observamos. Y así podemos anticipar efectos antes de que sucedan. ¿Por qué la música parece jugar un rol en estos complejos mecanismos? Al parecer las melodías usan atajos para poder llegar a nuestro cerebro y así desencadenar muchas emociones como tristeza, miedo, enfado y alegría, los que nos permitiría sobrevivir. Y aunque aún no se sabe cómo ni por qué se producen estas relaciones, está claro que la música y las matemáticas nos hacen humanos. Y sin ellas, probablemente nos hubiésemos extinguido hace mucho, pero mucho tiempo. Oye, súper interesante. Bueno, y súper interesante esta conversación, además. Yo insisto, me parece genial que se estén dando este tipo de instancias. Bueno, habíamos hablado un poco de estos pensadores pre-especialización, digamos, que el sabio era sabio porque sabía muchas cosas, y sabía muchas cosas porque tenía múltiples intereses, que finalmente los humanos somos personas de múltiples intereses. Es muy raro una persona que tenga así solamente un interés, una cosa demasiado mínima. A todos en general nos interesan muchas cosas y muchas cosas al mismo tiempo.
Y aquí empieza a aparecer esta palabra maravillosa que es el todo. Bueno, había un personaje, para darle un poquito de sentido a este anuncio que hizo nuestro querido Paulo, que era de Pitágoras a Coltrane. ¿Por qué? Porque este personaje, John Coltrane, era un tipo que un poco ejemplifica esto. Era una persona tremendamente espiritual, pero tremendamente espiritual. Él era creyente, como buen negro, digamos, era nieto de pastores, por el lado de mamá, de papá, qué sé yo, o sea, se crió en la religión muy fuerte desde pequeño, pero no solamente él tenía la inquietud religiosa por el lado de su propia religión, sino que él también entendía que todas las religiones tampoco podían estar equivocadas. O sea, él decía, en realidad, ¿por qué mi religión es la que tiene la razón y la otra no? ¿Cuál es la religión? Es súper interesante esto, porque además todo esto graficado en que era llevado a la realidad musical, me parece estupendo, digamos, porque además era un tremendo saxofonista. Bueno, entonces, ¿por qué no existe un todo? No existe una religión que lo englobe todo. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para dónde vamos? ¿Qué sé yo? Ese era un poco su beta espiritual, digamos. Y también tenía un lado, pero profundamente racional y matemático. ¿Y de quién era admirador? De Einstein. O sea, era un tipo que, de verdad, siendo músico, se dedicó a estudiar a Einstein mucho. Y bueno, Einstein también tenía esta inquietud, por así decirlo, de las grandes respuestas, finalmente. Exacto. Entonces, generó Coltrane, a partir de este lado espiritual y este lado racional que para él nunca fueron antagónicos, generó unas disposiciones armónicas tremendamente interesantes, que son un poquito las cosas que tengo acá. Si se ve ahí en esta pizarra atrás, lo que tengo, ¿se ve bien o no? Se ve. Sí. Lo que tengo es algo que se enseña mucho y es bien interesante y bien sencillo, que es el círculo de quintas. ¿Qué significa esto? Que yo parto desde cualquier punto, cuento hasta 5 y tengo la siguiente nota. O sea, do, re, mi, fa, sol, ahí está. Sol, la, si, do, re, ahí está el re. Y así. ¿Y cuántos son? 12. Por los 12 semitonos en los que está distribuida la escala cromática. Entonces, él inventó una forma para pasar rápidamente entre tonalidades lejanas, que en términos musicales, digamos, obviamente para los que no son músicos, no es algo tan sencillo de hacer, porque las tonalidades lejanas son lejanas por algo, digamos. Entonces, él inventó una secuencia para poder pasar a otras tonalidades lejanas, y además muy rápido, ocupando la matemática. Entonces, él tomó estoy simplificándolo harto, pero en el fondo él tomó este círculo de quintas, inventó un tema que está en sol mayor. Sol mayor para nuestro efecto es G. Las otras tonalidades, él contó sol, 1, 2, 3, otra tonalidad, 1, 2, 3, otra tonalidad. O sea, el tema está en mi bemol, sol y si, indistintamente. Va pasando por esas 3 tonalidades inmediatamente. De hecho, el tema parte acá, parte en si. Entonces, la forma que él ocupó fue ocupar los dominantes respectivos de cada tonalidad y pasa de un tono a otro rápidamente. Primero de si a sol, de sol a mi bemol, y después vuelve así. Y esa estructura, puesta sobre unas melodías y después sobre improvisación, generó toda una revolución que después se terminó llamando los Coltrane Changes. Y una cosa maravillosa, porque además este negro era muy chistoso, porque llevaba a los músicos al estudio y
y los temas él los tenía súper estudiados, pero él llegaba al estudio y los músicos no les decían nada de lo que iban a tocar. No era que no, juntémonos a ensayar para que este disco salga bien, qué sé yo, los detalles, que sé. No, él llegaba y le gustaba que los músicos estuvieran sin saber nada hasta el minuto en que él le pasara la parte. Entonces, él llegó con esta estructura que es una cosa súper difícil, porque todos los músicos estamos acostumbrados a ciertas relaciones armónicas que son lógicas. Esta cuestión no tiene ni una lógica inmediata, digamos, a no ser que se entienda así. Entonces, en la grabación, que sí que después la podemos mostrar, en la grabación aparece nuestro amigo Coltrane improvisando sobre este tema, pero como una bestia, porque lo tenía todo súper estudiado, sabía exactamente cuándo, y aparte que el tema es muy rápido, y termina solo, y le suelta el solo al pobre pianista, y el pobre pianista se ve enfrentado a esta realidad tan extraña, y hace un solo, que hay que decirlo, bueno, Tommy Flanagan era una maravilla pianista, que resuelve bastante bien, pero se ve la diferencia entre Coltrane, que lo tenía todo ultra estudiado, y este otro pobre pianista que se encuentra con esta cosa tan interesante y tan extraña, que esto para la gente en la casa, esto yo me veo para el otro lado, entonces por eso como que ahí. Entonces se ve con eso tan extraño, y bueno, musicalmente esto quedó para la historia, este momento único que se dio en el estudio entre esta improvisación que tenía Coltrane sobre esta estructura que la tenía súper estudiada, y cuando le toca a nuestro querido pianista es maravilloso. Así que les propongo que lo escuchemos, un extracto. Escuchemos un pedacito. Escuchemos un pedacito para que veamos este tema, para quienes quieran escucharlo, se llama Giant Steps, como su nombre lo dice, pasos gigantes. Buenísimo, increíble. Increíble, pobre. Oye, me imagino el pobre pianista. Pobre Tommy. Como profesor que le dicen que termine el año mañana. Exacto. El año escolar. Pero resuelve bastante bien el amigo, ¿no? Impresionante. Bueno, después hay otras tomas, porque los discos los sacan con varias tomas, y otras tomas que no sale el solo. Yo creo que le dijo, oye, no, solea tú nomás, y no me maté aquí. Tengo una reputación que cuidar, claro. Como final de año, como bien dice Raúl. Y bueno, exacto. Tratando ya de ir cerrando también,
esta conversación tan interesante y tan necesaria, y ojalá que podamos seguir teniendo. Mira, una de las cosas que ha tenido este año, dentro de todo lo malo que ha hecho no poder tener clases presenciales, nos ha obligado también a buscar otras maneras de encontrarnos y de ir generando comunidad, no solo clases, sino que comunidad. Yo creo que estas instancias son súper valiosas, y creo que la comunidad en general también lo entiende así. Así que me imagino yo que vamos a poder tratar de continuar con estos ejercicios. Yo les agradezco mucho que hayamos podido tener esta conversación sobre matemática y música hoy día. Podrían ser otras también. Tú, Sebastián, te fuiste con un programa por historia y tuvo gran éxito, digamos, ¿no? Hay mucha gente que lo siguió. Sí. Vamos a tener que empezar a inventar también, ¿no? Totalmente, yo quedé muy primero gratamente sorprendido porque claro, cuando a uno le gusta algo, uno no piensa que hay tanta gente que comparte ese mismo gusto. Entonces es súper grato darse cuenta que en realidad, hay esta gente que en realidad le interesa mucho, más allá de la música, saber en realidad por qué en el año 50 los músicos estaban tocando de cierta forma, por qué en los años 20 los músicos tocaban de cierta forma, qué sé yo, entender un poquito el fenómeno. Me di cuenta que había mucha gente que está muy interesada en eso, entre ellos el profesor Raúl, y me parece bastante grato, digamos. Yo de verdad me quedé muy contento con el resultado de las clases de historia del jazz. Y aparte como instancia de compartir. Y finalmente, como decía el profesor Raúl, la gracia y un poco lo que ha hecho efectiva la evolución humana un poco es el compartir el conocimiento. Exactamente. Y Raúl, también tú hoy día estás como de este lado, digamos, de los profesores de las asignaturas científico-humanistas, y esta separación que estamos hablando que tenemos que lograr que tenga otro carácter, que no sea una barrera, ¿no? Estas pueden ser instancias que nos permitan desde nuestra comunidad hacer puentes, efectivamente, porque también va a unir la forma de acercarse de nuestros estudiantes a nuestros campos de estudio, ¿no? Te trajimos un poco al lado oscuro de la fuerza, Raúl, aquí. Sí, no, mírame. A la estrella de la muerte te trajimos aquí. La verdad que la invitación fue muy grata, y la verdad que es grato dialogar, digamos, con gente que se maneja muy bien, digamos, los temas que tiene, y con bastante cultura, no solamente en el ámbito musical, sino que también que trasciende. O sea, la verdad que lo que ha presentado hoy día César, lo que ha presentado Sebastián, la verdad que es de muy buena calidad, y creo que los esfuerzos se están haciendo. Creo que de un tiempo a esta parte siento que hay comunidad que los profesores, ¿cierto? No del área, digamos, de música, profesores del área, digamos, artística, están, digamos, involucrándose en trabajo, están viendo, digamos, proyectos, nos estamos acercando, ¿ya? Y creo que eso es bastante bueno. Yo quisiera, ¿cierto?, señalar algunos conceptos que se virtieron acá y que obviamente van a ser muy importantes, no solamente ahora, sino que en el futuro. Conceptos como simetría, que en algún momento los mencionó César, conceptos como rotación y traslación, que se van a utilizar mucho y se están utilizando mucho en las composiciones, ya, o sea, un estudiante, ¿cierto?, que quiera hacer, digamos, innovaciones, porque claro, uno puede seguir tocando lo mismo que se tocaba hace tiempo, pero si alguien quiere innovar y quiere hacer cosas distintas, van a aparecer nuevos conceptos, y ahí, digamos, va a estar presente la matemática. Y un concepto que no se tocó en forma directa, pero que también es válido: hay una composición que está hecha en forma palindrómica. Sí. El palíndromo es aquel, digamos, que se puede leer de un lado o de otro y da lo mismo. O sea, como la palabra ana o como la palabra anilina, que si usted la ve al revés y al derecho dicen lo mismo, ¿ya? Eso también se ha trabajado. Obviamente que uno diría, pero ¿quién se va a atrever a hacer eso? Bueno, se ha hecho, digamos, y hay músicos, ¿cierto?, que han estado trabajando ese tema. Ya creo que es una parte, ¿cierto?, que a lo mejor nos va a tocar para otro momento conversarla, pero que la verdad que hay hartos aportes en ese sentido. Oye, interesante eso, Raúl. Exactamente. Justo, no sé, hace 3 días atrás estuve leyendo sobre los palíndromos, y estaba leyendo el palíndromo más largo, el récord del palíndromo más largo, y era una cosa impresionante. Claro, llega un minuto en que no tiene mucho sentido el discurso, lo que está diciendo, pero es maravilloso ver cómo alguien se craneó tanto para llegar a esa simetría. Es genial. Y ahora me gustaría escucharlo ahí voy a buscarlo. Sí, en la versión musical de eso.
muy interesante todo lo que hemos conversado, así que agradecerles este tiempo, ¿no? Y que podamos compartir con todos los que están en sus casas en este momento. La idea que decía adelante Sebastián, de buscar los caminos de conexión, y también esta idea de buscar unificar cosas es para poder también llegar a la unidad. La teoría, mira, valga la autorreferencia, digamos, nosotros trabajamos, hay una teoría de la física que es muy bonita, que trata de unificar la teoría de la física, digamos, de partículas, con la teoría de los grandes movimientos, ¿no? Porque son medio irreconciliables. Y en esa búsqueda hay una teoría que se llama la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas habla de que tal vez las partículas más pequeñas, más pequeñas que las partículas esenciales, podrían ser en realidad cuerdas. Y hay un trabajo, hay una belleza, hay una poética matemática, porque si estas cuerdas fueran las que podrían explicar que toda la materia se construye de ella, y que la vibración de estas cuerdas son las que dan forma a la expresión de la materia y a las partículas más pequeñas, más esenciales, tal vez no somos más que vibraciones, tal vez no somos más que música. Nosotros digo autorreferencia porque lo fuimos, cuando en alguna manera, en algún momento lo conversamos, terminamos al último disco de composiciones que terminamos haciendo en el 2014, lo llamamos teoría de cuerda, a propósito de un juego de palabras, si fuéramos solo vibraciones, podríamos pensar en una teoría de cuerda que unifique todo. La implicancia que tiene eso sería maravillosa. Bueno, la idea es poder también ponernos desafíos y poder conversar de todos los temas. Así que agradecerles, yo sé que mucha gente de la comunidad que nos está viendo ahora agradece que podamos seguir conectados y seguir haciendo estos encuentros. Así que muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias. Un agrado absoluto. Así que cuando quieran, cuenten conmigo para lo que sea. Después Raúl te va a tocar hacer esto mismo, pero con el profe de educación física, para que vayas preparando ahí la música y la educación física, y etcétera, etcétera. Para que vayas preparando ahí todos abdominales y todo. Bueno. Así no, honestamente, un agrado poder participar y con tan buenos conversadores como ustedes. Bueno, muchas gracias, chiquillos. Que estén muy bien. Oye, chao, que estén muy bien. Gracias por la invitación. La verdad que fue un momento bastante grato de poder compartir. Así que disponible, ¿cierto?, para cuando se requiera, y saludo a toda la comunidad Sol de Illimani y a todos los amigos que nos están escuchando a través de esta actividad. Desilusión es gris y soñolienta, por la vereda del desamor solo se anda de vuelta. La calle de la desilusión